Mis ojos los tenía completamente abiertos ante la impresión, y la pregunta de saber exactamente qué era lo que estaba ocurriendo frente a mí. Cabe aclarar que yo no soy una persona religiosa, pero fue ahí que preferí comenzar a rezar. Lo sé. Yo también soy de esas personas que a veces despierta con sed a mitad de la noche, con ganas de ir al baño, o simplemente para comer algún bocadillo en la cocina, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Para esto, me llevo siempre conmigo un vaso de agua antes de ir a dormir, el cual pongo en el buró que está junto a mi cama, para no tener que ir hasta la cocina, porque ésta se encuentra hasta el primer piso y mi habitación se encuentra en el tercero. Para ser honestos, me da miedo tener que bajar a altas horas de la noche, porque mi mamá alguna vez nos contó una historia a mi hermano y a mí, de cuando una sombra de color negro se le apareció en la madrugada. Nunca le quisimos creer, porque nosotros jamás habíamos experimentado algún tipo de manifestación y porque sinceramente somos muy escépticos. Pero después de todo, dejaría de ser solamente una historia más, hasta esa ocasión que terminó pasándome a mí. Sucedió una noche como cualquier otra. Yo no sabía que estaba por experimentar algo tan fuerte como esa vez. Por eso, a ti que me estás escuchando, te recomiendo jamás levantarte después de las 3 de la mañana, pase lo que pase, aunque te estés muriendo de sed o tengas que ir al baño. Simplemente no lo hagas, pues muchas veces es una trampa para que algunas entidades se manifiesten justo frente a tus ojos y provocarte algún daño. Pero créeme, no querrás vivir lo mismo que estoy a punto de contar. Algunas veces sufro de insomnio, como aquella noche, mientras estaba viendo videos en mi celular. En el reloj decía que eran las 3 de la mañana exactamente. Yo estaba muy entretenido hasta que me dio sed, por lo que estiré mi mano hacia el buró para alcanzar el vaso que suelo poner ahí. Pero noté que no tenía agua. Al fin y al cabo, no dormiría del todo esa noche, y quizás sea de esas veces que me amanezca, pensé. Así que decidido, me levanté de la cama, tomé el vaso y salí de mi habitación. Bajé lentamente y a oscuras las escaleras. Yo intentaba no hacer ningún ruido, pues es verdad que cuando haces cualquier movimiento, por más mínimo que sea, a altas horas de la noche, este se escuchará con más potencia que de costumbre, incluso si solo son pasos. Además de que tampoco quería despertar a mis padres y a mi hermano menor, quienes dormían en sus respectivas habitaciones. Llegué hasta el primer piso de mi casa, atravesé toda la sala hasta llegar a la cocina, prendí la luz y me dirigí en donde se encontraba el garrafón. Pero fue ahí donde toda esta pesadilla estaba por comenzar. Mientras me servía el agua, escuché algo. Era como una especie de quejido que muy apenas pude percibir entre el canto de los grillos y el agua que caía en mi vaso. Yo volteé inmediatamente, pero todo estaba normal. No había nada ni nadie. No le di más importancia y continué sirviéndome agua. En eso, el quejido se escuchó un poco más fuerte que la primera vez. Volteé nuevamente para saber de dónde provenía ese extraño sonido, pero todo continuaba normal. Comencé a sentir un escalofrío que recorrió toda mi espalda y mi piel se comenzó a erizar porque había caído en la cuenta de que muy probablemente estaba pasándome justo lo que mi mamá nos contaba en esas historias. Para ese momento, yo ya me estaba asustando. Y cómo no, si estaba completamente solo, y miles de pensamientos terroríficos pasaban por mi cabeza, sumándole a que estaba escuchando esos sonidos que no tenían una explicación lógica. Sujeté mi vaso con fuerza y me preparé para lanzarlo, pues otra de las posibilidades que se me ocurría era que quizá alguien había logrado entrar a la casa para robar. Así que me quedé quieto, pero listo para atacar en caso de que fuera necesario. De pronto, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Sentí una presión en el pecho y me invadió un silencio que nunca había experimentado antes, pues los grillos dejaron de cantar y todo lo demás parecía haberse quedado callado. No había ningún viento o sonido que proviniera de la calle. El silencio llegó a tal punto que solo podía escuchar los agitados latidos de mi corazón, mi respiración, e incluso un ligero pero muy molesto zumbido en mis oídos se hizo presente. Por un momento, llegué a sentir como si me hubiese quedado sordo. Fue ahí cuando miré atentamente hacia la sala.
pues era de donde había escuchado que provenían los extraños sonidos. Pero no podía ver del todo bien, ya que la única iluminación que llegaba era de la luz que emitía el foco de la cocina, la cual muy apenas rebotaba sobre los muebles. Prácticamente no podías ver bien si algo o alguien andaba por ahí. No pasó mucho tiempo cuando ante mis ojos comenzó a emerger poco a poco una sombra totalmente negra, emitiendo esos quejidos de los que tanto mencioné. Yo me quedé en shock al ver cómo iba creciendo lentamente aquella cosa, hasta quedar casi a la altura del techo de la casa. Mis ojos los tenía completamente abiertos ante la impresión, y la pregunta de saber exactamente qué era lo que estaba ocurriendo frente a mí. Cabe aclarar que yo no soy una persona religiosa, pero fue ahí que preferí comenzar a rezar. Me sentía totalmente vulnerable, y presentía que sea lo que sea que estaba ahí manifestándose, no tenía las mejores intenciones conmigo. Por mi mente pasó que ahora sería yo el protagonista de una anécdota que quizá nadie creería, y cómo podría culpar a quienes no lo hicieran, puesto que nadie lo hace hasta que vive algo similar. Yo sabía que todo lo que estaba sucediendo en ese momento era totalmente real, o por lo menos yo sería mi único testigo. Noté que la sombra estaba mirándome a mí fijamente, porque tenía un par de ojos muy brillantes que se podían ver perfectamente desde la oscuridad. A este punto, yo ya no sabía qué hacer. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil y tampoco podía gritar para que mis padres vinieran a ayudarme. Era como si mi cuerpo estuviera siendo poseído por alguna especie de fuerza que estaba fuera de mi control, y cuando creí que las cosas no podían empeorar aún más, la sombra comenzó a acercarse hacia mí lentamente, mientras volvía a hacer esos sonidos extraños, aunque esta vez eran un poco más fuertes y escalofriantes. No podía escuchar otra cosa que no fuera eso. Por la forma en la que se movía, me di cuenta que esa sombra en realidad estaba flotando. Cuando estaba cada vez más cerca, vi cómo frente a mis ojos, esa cosa atravesó la barra que divide la cocina de la sala. Fue ahí donde cualquier mínima posibilidad que aún permanecía en mi cabeza de que quizá era algo que me estaba imaginando, se fue por completo. La sombra se detuvo justo frente a mí, quedando a escasos centímetros. Al tenerlo así de cerca, noté que era translúcido e incluso podía ver a través de él. Yo sentí cómo mi cuerpo se puso frío y mi piel se erizaba a más no poder. Pero ahora, con lo que estaba luchando con todas mis fuerzas, era para no voltear mi cabeza hacia arriba, porque sabía que lo vería directamente a los ojos, cosa que nunca debes hacer si por alguna razón te pasa lo mismo que a mí, ya que según cuentan, que si miras fijamente a una entidad oscura a los ojos, ésta terminará por poseer tu cuerpo y finalmente terminará tomando tu alma para atormentarla por toda la eternidad, a donde sea que ésta se la lleve. Al menos esas fueron las palabras que recordé de mi madre en ese momento. La sombra empezó a tratar de murmurar un extraño idioma, y de vez en cuando soltaba una que otra risa. Yo sabía que su intención era hacerme que lo viera a los ojos, y por poco lo logra cuando mencionó mi nombre. No pude más y comencé a llorar, pues me sentía muy débil y prácticamente sabía que mi fin había llegado. Pensaba que cualquier cosa que yo hiciera por evitarlo, al final terminaría cediendo, por miedo a que me hiciera daño. Y estaba a punto de mirarlo, cuando de pronto, la sombra comenzó a desvanecerse lentamente frente a mí. Todo el ambiente a mi alrededor comenzó a volver a la normalidad. Volví a escuchar los grillos que había en la casa, los sonidos que había en la calle, y ese silencio ensordecedor de la noche volví a sentirse relajado. El único que aún permanecía inmóvil y tenso era yo, hasta que llegó un punto en el que por fin me pude relajar y caí desmayado. Al día siguiente, desperté en la cama de un hospital y allí estaban mis padres junto con mi hermano, quienes me abrazaron cuando desperté. Yo seguía confundido por todo lo que viví esa noche. Les conté a detalle todo lo que había pasado, pero, desde luego, quien solamente me creyó toda la historia fue mi madre. Después de un tiempo, nos mudamos de casa y jamás volví a hablar del tema, pues sin duda, sé que es una experiencia que me perseguirá por toda la vida. Pero eso sí, si eres una persona incrédula como yo lo era antes, te recomiendo que pienses una vez más las cosas, porque nunca sabes qué es lo que te puede suceder a altas horas de la noche, como ahora mismo,
mientras escuchas esta historia.